Bueno, en esta ocasión haremos el cálculo de tiempo de ejecución del algoritmo de ordenamiento denominado Selection Sort en su versión iterativa. Bien, lo primero, el procedimiento. Vamos a enumerar las líneas que contienen instrucciones. Como ven, la línea 1, 2, 3, 4, 5 y 6 respectivamente. Solo tiene 6 líneas de instrucciones. Paso número 2, construimos la tabla de conteo. Y a pesar de que aquí no hay vestigios de que esto tuviera varias situaciones, sin embargo sabemos que este algoritmo llama a esta otra función, la función que devuelve el mayor, la posición del mayor de los elementos del vector, y ese tiene todo un abanico de tiempos. Entonces, debido a esa función, este otro proceso también dependerá de lo que ocurra con él. Y esta función que ya analizamos, y si quieren verlo, está aquí en la tarjeta, ahí lo pueden ver, ese algoritmo o el análisis de ese algoritmo. De todas maneras, ese algoritmo tiene como tiempo de ejecución, en el mejor de los casos, 3n más 1 y en el peor de los casos, 4n. El mejor caso de este algoritmo era que el mayor estuviera delante, y como este algoritmo toma esa posición y lo intercambia con el último, como verán, para que después de intercambiar el último quede de primero y sea el mayor de todos, entonces este algoritmo, para que siempre le toque el mejor de los casos cada vez que lo llama, tendría que tener esta situación: estar el mayor adelante y el resto de los elementos ordenados de menor a mayor. Y así sería el mejor caso para el algoritmo de ordenamiento. Y el peor de los casos sería que este algoritmo ya esté, o el vector ya esté ordenado de menor a mayor, de manera que cada vez que llame a esta función, siempre encuentre el mayor al final y esté ya ordenado, ¿no? Como es el mejor caso de este algoritmo. Tomando en cuenta esa situación, entonces, una vez más, el mejor caso es que este vector ya esté ordenado, excepto el primer dato, que sería el mayor de todos, y el resto en forma ascendente. Y el peor de los casos es que todo el vector ya esté ordenado anteriormente. Paso número 3. Vamos a hacer las cuentas con las líneas constantes. En este particular ejemplo no hay instrucciones constantes, porque todas las instrucciones que existen están dentro del ciclo. Entonces vamos al paso número 4, que consiste en realizar el conteo exhaustivo. ¿Por qué exhaustivo? Porque este algoritmo depende de lo que ocurra con este otro en cada iteración. En cada iteración de este algoritmo vamos a hacer una llamada a este otro proceso. Por lo tanto, en cada iteración el tiempo también va a ser diferente. ¿Por qué diferente? Porque si bien lo llamamos con el parámetro n, resulta que ese valor de n va cambiando en cada llamada. Entonces nosotros necesitamos saber en cada llamada cuánto va a tardar. Entonces procedemos a las cuentas, ¿no? Para contar solamente vamos a tomar en cuenta la línea 1, que es la que controla el ciclo, la línea 2, que es la llamada a esa función, y la línea 3, que es una instrucción simple dentro de este ciclo. La 4, 5 y 6 no las vamos a contar porque como están en secuencia con la línea número 3, entonces esas van a tardar el mismo tiempo. Por lo tanto, solo necesitamos estos 3. En primera instancia, con el mejor de los casos, y luego tomaremos el cálculo con el peor de los casos. Bien, comenzamos. Para un valor n cualquiera, imagínense que vale 10, 100 o 1000, cualquier valor, esto va a dar verdadero, y ya lo hace una vez. Inmediatamente de eso llama a esta función, y esta función va a tomar un tiempo. Como esta variable tiene un valor de n, sabemos que en el mejor de los casos va a tardar el triple de su valor más 1. Eso es lo que va a tardar esta función, más la asignación, porque después de llamar a esta función tiene que guardar un valor aquí, y eso también toma un tiempo. Por lo tanto, la línea 2 va a tardar 3n más 2 en el mejor de los casos. Pero volvamos al peor de los casos. Supongamos que está con este ejemplo, entonces al llamar a esta función va a tardar 4 veces su parámetro, o sea 4n, más esta asignación. Entonces en el peor de los casos esto va a tardar 4n más 1. Luego de que esta función tarde todo ese tiempo,
va a ejecutar esta instrucción una sola vez y luego esta, la otra, y disminuye, ¿no? Ya ahora n tiene uno menos. Entonces en la próxima vez, cuando n tenga este valor, como va a ser verdadero que es mayor que 1, se ejecuta la comparación una vez y luego de eso va a ingresar adentro y va a llamar. Solo que esta vez cuando llame esta función, esta variable ya no tiene el valor de antes, ahora su valor es n-1. Entonces, si fuese el mejor de los casos, va a tardar el triple de ese valor más una instrucción, ¿no? El triple de ese valor más 1, pero después de llamar todavía va a ejecutar esta asignación. Entonces sería el triple de su parámetro más 2. En el mejor y en el peor de los casos, esto dice que tarda 4 veces el parámetro, más 1 por esa asignación. Entonces a eso todavía tenemos que sumarle más 1. Y cuando termine eso, hace esta asignación, que es una sola instrucción. Y luego la variable n disminuye otro más. Entonces la línea número 1 se va a ejecutar una vez la comparación. ¿Y qué pasa con la línea número 2? Bueno, en el mejor de los casos dice que tarda esto el triple del parámetro más 1 y más otro por la asignación. Eso en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos dice que va a tardar 4 veces el valor del parámetro. Y pasa a la línea 3, que se ejecuta una sola vez. Y nuevamente volvemos. Y n disminuye uno más. Bueno, y ahí va a ser una vez. Y esto así sucesivamente. Con esto podemos deducir que n va a ir cambiando sus valores. Menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Hasta que en alguna de esas n va a llegar a ser 2. Y cuando sea 2, esto todavía es verdadero, por lo tanto eso se hace una vez. Y como es verdadero, se va a ingresar adentro y va a llamar a la función post mayor, que tiene obviamente el mejor y tiene el peor de los casos, digamos, ¿no? El triple del parámetro, que en este caso es 2, más 2. La función tarda más 1, pero no nos olvidemos de esa asignación. Y en el peor de los casos va a tardar 4 veces el valor del parámetro, más 1 por la asignación. Y luego se hace la instrucción donde disminuye n y se vuelve 1. Una sola vez. Y si miramos acá, con eso ya vale 1. 1 mayor a 1, eso va a dar falso. Se sale, pero esto lo está haciendo una vez más. Esta instrucción se hace una vez más y no se hacen las demás instrucciones. Ahora que se salió del ciclo, recién termina el proceso. Ahora la pregunta es, ¿cuánto entonces tarda la línea número 1? ¿Cuánto tarda la línea número 2? ¿Y cuánto tarda la línea número 3? La línea 1 para comenzar. La primera vez que entró cuando valía n hizo una vez, pero no se acabó. Entonces tardó 1, más la segunda vez que tardó otro, más la tercera vez que hizo otra una sola vez, y así sucesivamente hasta llegar a este punto. Entonces, ¿cuánto tarda? Aquí hay 1, 2, así n-2, n-1 y n veces. Entonces el 1, como ven, el 1 más 1 se suma n veces en total. Entonces la línea número 1 va a tardar n. ¿Qué hay con la número 2? Bueno, la número 2 tiene un mejor y tiene un peor caso. En el mejor de los casos, fíjense que tarda 3n más 2, la próxima vez tarda 3n menos 1 más 2, la próxima 3n menos 2 más 2, entonces este tiempo más este otro tiempo, porque no se acabó el proceso ahí, más este otro tiempo, más todos los tiempos intermedios hasta llegar a este punto, ¿no? Ese es el tiempo. Ahora, ¿cuánto es eso? Entonces eso vamos a tener que sumarlo aquí a un costado, ¿no? Entonces, vamos a anotarlo por aquí. Teníamos 3n más 2 más el otro tiempo era 3n menos 1 más 2 más 3 veces n menos 2 más 2 y así sucesivamente hasta que la última vez fue 3 por 2 más 2. Entonces este es el tiempo, es una sumatoria. Esta sumatoria, bueno, vamos a aplicar propiedad asociativa, vamos a asociar todos los más 2 por aquí. Entonces aquí tendríamos 2 más 2, este 2 más este 2 más ese otro 2 más puntos suspensivos, el otro último 2.
¿no? Este que está acá, más lo que dejamos afuera, que es 3n, más 3 por n menos 1, más 3 por n menos 2, más puntos suspensivos hasta 3 por 2. Y bueno, ahora la sumatoria de valores constantes, hay que ver cuántas constantes son las que hay acá, digamos, ¿no? 2 más 2 más 2 más 2, ¿cuántos de ellos hay? Nos vamos a guiar con este. Aquí hay un 2, a partir del 2, con este habrían 2, o sea, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Entonces este 2 hasta aquí hay n menos 1 veces, ¿no? Porque si hubiera empezado desde aquí, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, entonces hasta aquí habrían n veces el 2. Pero como este 1 no existe, entonces hasta aquí hay el 2 se repite, entonces n menos 1 veces. Por el otro lado, aquí tenemos un factor común, entonces factorizamos el 3. Si factorizamos el 3, ¿qué es lo que nos queda? Nos va a quedar n más n menos 1 más n menos 2 más, y así sucesivamente hasta que el último factor es 2. Ahora hacemos algunas simplificaciones. 2 por n nos va a dar 2n menos 2 por este lado, y aquí tenemos 3. Lo que tenemos aquí adentro es una sumatoria, ¿no? La famosa sumatoria de 1 más 2 más 3 más 4 hasta llegar a n. Y sabemos que esa sumatoria es igual a n por n más 1 sobre 2. A eso sería así si hubiera empezado desde 1, pero como no empieza desde 1, entonces eso es menos 1. Por lo tanto, seguimos acá, aquí teníamos 2n menos 2 más, aquí tendríamos n por n al cuadrado, entonces todavía tenemos 3 por n al cuadrado más n, ¿no? Más n, todo esto sobre 2, y todavía esto es menos 1. Seguimos haciendo un poquito de matemáticas. Esto nos va a quedar 2n menos 2 más 3 medios de n al cuadrado más 3 medios de n menos 3. Seguimos haciendo simplificaciones. Aquí nos va a quedar 3 medios de n al cuadrado. Y aquí tenemos 3 medios de n y aquí tenemos 4 medios de n positivo. 4 medios más 3 medios, entonces eso nos da 7 medios de n. Y menos 2, menos 3, menos 5. Y ya tenemos el tiempo de la línea 2 para el mejor de los casos, ¿no? Entonces el tiempo de la línea 2 para el mejor de los casos es justamente ese valor, ¿no? Ahora tendríamos que calcular el tiempo para el peor de los casos. En el peor de los casos va a tardar 4n más 1 más 4n menos 1 más 1 más 4n menos 2 más 1 y así sucesivamente, ¿no? Esta otra sumatoria para el peor de los casos. El tiempo de la línea 2 va a ser 4n más 1 más 4 veces n menos 1 más 1 más 4 veces n menos 2 más 1 y así sucesivamente, más en la última oportunidad, como ven, es 4 por 2 más 1. Ahora aplicamos la propiedad asociativa. Si hacemos por asociatividad, vamos a poner los unos en primer lugar, 1 más 1 más 1 y así sucesivamente este más todos los términos tienen afectado el 4, como 4n más 4 por n menos 1 más 4 por n menos 2 más, y así sucesivamente puntos suspensivos hasta llegar a 4 por 2. Si hacemos esta sumatoria, ¿cuántos unos hay en todo el camino? Como verán, desde aquí hay 1, 2, 3, 4, etcétera. Hasta aquí hay n-1 veces ese 1. Ahora, si factorizamos el 4 aquí, en valor positivo, nos quedaría internamente n por un lado, más n-1, más n-2, más puntos suspensivos, hasta llegar a 2. Entonces, si seguimos haciendo matemáticas, aquí seguimos teniendo n-1 más 4 por esta sumatoria, la misma que vimos hace rato, eso es n por n más 1 sobre 2, menos 1 porque no hay el 1 aquí en la sumatoria. Entonces esto es igual y nos queda todavía n-1 más el 4 por todo esto que está aquí, y eso es n por n más 1 sobre 2 menos 4. Seguimos haciendo matemáticas. Aquí tenemos n menos 1 de aquí, menos 1 de allá, y ya tenemos menos 5
que podríamos ir ya simplificando en algo, más, ahora sí, aquí tendríamos n al cuadrado más n, ¿no? 4n al cuadrado sobre 2 nos va a dar simplemente 2 veces n al cuadrado, más 4 por n por 1, 4n sobre 2 nos va a dar 2n. Y finalmente, esto quedaría reducido a 2n al cuadrado, más 2n por aquí, más una n por allá, más 3n, menos 5. Listo. Con eso hemos terminado las cuentas. No se olviden que esto es el tiempo de la línea número 2 para el mejor caso, ¿no? Entonces, trasladando todos estos resultados, primero en el mejor de los casos, dijimos que tarda 2, toda esa sumatoria desarrollada es 2n cuadrado, más 3n, menos 5. Por el otro lado, tenemos 3 medios de n al cuadrado, por el otro lado tenemos 3 medios de n al cuadrado, más 7 medios de n, menos 5. Y nos faltaría la línea 3, bueno, que eso está fácil, ¿no? 1 más 1 más 1 más 1, todo eso sumado, en total, ¿cuántos unos hay? Hay n menos un 1, y eso es en total n menos 1. Ahora trasladar estos resultados. Como dice aquí, la línea 1 tarda n en el mejor y en el peor caso. La línea 2 en el mejor, más 7 medios de n, menos 5. Y en el peor de los casos, 2 veces n al cuadrado, más 3 veces n, menos 5. La línea número 3 en el mejor de los casos tarda n menos 1 y en el peor de los casos también tarda n menos 1. La línea 4 lo mismo que la 3 en el mejor y en el peor caso. La línea 5 lo mismo que la 3 en el mejor y en el peor de los casos. La línea 6 lo mismo que la 3 en el mejor y en el peor de los casos. Y bueno, ya tenemos llenada la tabla de conteo. Siguiente paso. El siguiente paso es sumar, ¿no? Hacemos una suma algebraica y aquí para calcular el tiempo de selection sort para n, para procesar n datos, es igual a, aquí los cuadrados solo hay uno, entonces tenemos 3 medios de n al cuadrado, más, ahora veamos los términos independientes de n, por aquí tenemos un entero, 2, 3, 4, 5 enteros, que si lo ponemos en medio serían 10 medios de n, más 7 serían 17 medios de n. Entonces tenemos 17 medios para n. Y entre las constantes todas están negativos. 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Menos 9. Y en el peor de los casos tenemos cuadrados 2n al cuadrado más una n más 3n, 4, 5, 6, 7, 8n menos 5, 6, 7, 8, 9 menos 9. Entonces este es el tiempo de ejecución del algoritmo Selection Sort en su versión iterativa. Okay, nos vemos en el próximo video. Ahí haremos el cálculo de tiempo de este mismo algoritmo, pero en su versión recursiva.